En este vídeo vamos a resolver un problema de selección de inversiones por el método del valor actualizado neto que nos ha pedido un youtuber llamado AlesoApps2427 y el problema que nos solicita que corrijamos es el siguiente. La empresa tercero de bachillerato Sociedad Anónima se plantea la adquisición de una máquina que tiene un coste de 100.000 euros. Su vida útil se estima en 4 años, al cabo de los cuales tiene un valor residual de 10.000 euros. Al año tiene unos costes de mantenimiento de 10.000 euros anuales y se espera que los ingresos anuales sean de 35.000 euros al año. Nos pregunta cuál es el valor actual neto del proyecto con un coste del capital o una tasa de interés de actualización del 7%, si conviene realizar la inversión y si la empresa cambiaría la decisión si consigue una ayuda pública del 10% del desembolso inicial. Bien, comenzamos sin ayuda pública. Por lo tanto, vamos a representar la inversión. Nos dice que la inversión se estima en 4 años, es decir, que la vida útil de la inversión es 4 años. Para representarlo vamos a representar una recta con 4 periodos de tiempo. Lo siguiente que nos dice es que el coste de la máquina es 100.000 euros, por lo cual el desembolso inicial es 100.000 euros. Eso se pone en el momento cero con signo negativo. 100.000 euros. Nos dice también que el valor residual es 10.000 euros. El valor residual es lo que se recupera de la inversión al final de la vida útil. Por lo tanto, como se recupera, va a sumar al flujo de caja y además se pone al final de la vida útil, en este caso en el 4.º año. Por lo cual aquí tenemos que va a haber un ingreso de 10.000 euros, justo cuando acaba la vida útil. Y además, si seguimos leyendo, nos dice que todos los años hay unos costes de mantenimiento de 10.000 euros y hay unos ingresos de 35.000 euros. Por lo tanto, el flujo de caja anual de cada uno de los años es 35.000 menos 10.000, que es 25.000. Es decir, 35.000 menos 10.000 el primer año, que es 25.000, con signo más. El segundo año, 25.000. Y el tercer año, 25.000. Y el cuarto será 25.000 más el valor residual, es decir, 35.000. Por lo tanto, tenemos que esta inversión tiene un desembolso inicial de 100.000 euros, los 3 primeros años el flujo de caja es 25.000 y el 4.º año el flujo de caja es 25.000 positivo más 10.000 de valor residual. Por lo tanto, el VAN de este proyecto es menos el desembolso inicial. Y ahora sumamos cada uno de los flujos de caja actualizados al momento cero, es decir, entre 1 más la tasa de actualización elevado al periodo de tiempo. En el caso primero, el flujo de caja es 25.000, entre 1 más el 7%, que es 1,07. En el segundo caso es 25.000, entre 1 más 0,07 es 1,07 elevado al cuadrado. En el tercer caso, 25.000 entre 1,07 elevado al cubo. Y en el cuarto caso, 25.000 más el desembolso inicial, que es 35.000, entre 1,07 elevado a la cuarta. Y esto nos da menos 7.690,77 euros. Por lo tanto, como es negativo, quiere decir que la inversión no va a ser viable, porque no vamos a obtener beneficios actualizados. Es decir, que vamos a tener pérdidas actualizadas en el momento cero. Bien, sin embargo, si tenemos ayuda pública, nuestra inversión, en vez de tener un desembolso inicial de 100.000 euros, tendría un desembolso inicial de 100.000 más la ayuda pública, que es el 10% de 100.000. Por lo tanto, el desembolso inicial serían los 100.000 euros de la compra más el 10% de estos 100.000 que nos los dará el gobierno. Y esto es 90.000. Y el resto sigue como lo tenemos. En el año 1 tenemos un flujo de caja de 35 menos 10, que es 25. En el año 2, un flujo de caja de 35 menos 10, que es 25.000. En el año 3, 25.000 también. Y en el año 4, 25.000 más el desembolso inicial, que es 35.000. Por lo tanto, tenemos 25.000, 25.000 y en el año 1, 25.000. Por lo que nos queda un desembolso inicial de 90.000. Los flujos de caja de los 3 primeros años son 25.000 y el del 4.º año, sumando el valor residual, nos queda 35.000. El VAN con ayuda pública será menos 90.000 más el flujo de caja del primer año entre 1 más la actualización, más la tasa de actualización, más el flujo de caja del segundo año entre 1 más la tasa de actualización al cuadrado,
más el flujo de caja del tercer año entre 1 más la tasa de actualización al cubo, más el flujo de caja del cuarto año entre 1 más la tasa de actualización a la cuarta. Y esto nos queda positivo y nos da 2.309,23. Como es mayor que 0, quiere decir que hay beneficios actualizados y por lo tanto la inversión es viable. Porque quiere decir que el rendimiento, la rentabilidad de la inversión supera el 0,07 del coste de capital, es decir, el 7%. Concluyendo, sin ayuda pública la inversión no es viable porque la rentabilidad será inferior al coste de capital, que es el 7%, y con ayuda pública la inversión es viable porque hay beneficios actualizados y supera el 7%.